Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española, el más grande pintor de los que han existido. Desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista por influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV, y 4 años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más importante de los pintores de la corte. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, y otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su catálogo consta de unas 125 obras. El reconocimiento como pintor universal se produjo hacia 1850 y alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su obra y lo calificó como pintor de pintores. La parte fundamental de sus cuadros que integraban la colección real se conservan en el Museo del Prado en Madrid. La Sevilla, en la que se formó el pintor, era la ciudad más rica y poblada de España, así como la más cosmopolita y abierta del imperio. Disponía del monopolio del comercio con América y tenía una importante colonia de comerciantes flamencos e italianos. También era una sede eclesiástica de gran importancia. Fue en el taller de Pacheco, pintor vinculado a los ambientes eclesiásticos e intelectuales de Sevilla, donde Velázquez adquirió su primera formación técnica y sus ideas estéticas. Pacheco era un hombre de amplia cultura, autor de un importante tratado, El arte de la pintura, que no llegó a ser publicado hasta después de su muerte. Velázquez terminó el periodo de aprendizaje en 1617. Aprobó el examen que le permitiría incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Recibió licencia para ejercer como maestro de imaginería y al óleo, pudiendo practicar su arte en todo el reino, tener tienda pública y contratar aprendices. Antes de cumplir los 19 años, en 1618 se casó en Sevilla con Juana Pacheco, hija de Francisco Pacheco, que tenía 15 años. Era frecuente entre los pintores de Sevilla de su época unirse por vínculo de parentesco, formando así una red de intereses que facilitaban trabajos y encargos. Su gran calidad como pintor se manifestó en sus primeras obras, realizadas con solo 18 años. Bodegones con figuras como el almuerzo o la vieja friendo huevos, de técnica totalmente ajenos a cuanto se hacía en Sevilla. La clientela sevillana, mayoritariamente eclesiástica, demandaba temas religiosos, cuadros de devoción y retratos, porque la producción del pintor en ese tiempo se volcó a encargos religiosos, con la Inmaculada Concepción y el San Juan en Patmos, procedente del convento de Carmelitas de Sevilla. La adoración de los magos o la imposición de la casulla San Ildefonso. Velázquez abordó en ocasiones los temas religiosos de la misma forma que sus bodegones, con figuras, como ocurre en el Cristo en casa de Marta y María, o en la cena de Maús. En el retrato de Sor Jerónima de la Fuente de 1620, donde transmite la energía de esa monja que a los 70 años partió de Sevilla para fundar un convento en Filipinas. Se considera obra maestra de esa época El aguador de Sevilla,
realizado hacia 1620. El cuadro, que llevó a Madrid y regaló a Juan Fonseca, quien le ayudó a proporcionarse en la corte, tiene excelentes efectos. El gran jarro de barro capta la luz en sus estrías horizontales, mientras pequeñas gotas de agua transparente regalan por su superficie. En 1621 murió en Madrid Felipe III. El nuevo monarca Felipe IV favoreció a un noble de la familia sevillana, Gaspar de Guzmán, luego conde duque de Olivares, que se convirtió en poco tiempo en el todopoderoso valido del rey. Olivares abogó porque la corte estuviera integrada mayoritariamente por andaluces. Velázquez fue presentado a Olivares. No se pudo retratar al rey, aunque se procuró, por lo que el pintor regresó a Sevilla antes de fin de año. A quien sí retrató fue al poeta Luis de Góngora, que era capellán del rey. Velázquez sí pudo visitar las colecciones reales de pintura de enorme calidad y comprender la limitación artística de Sevilla. El estudio de la colección real, especialmente de los Ticianos, tuvo una influencia en la evolución estilística del pintor, que pasó del naturalismo austero de su época sevillana a la luminosidad de los grises, plata y azules transparentes en su manera. Juan de Fonseca, que era capellán real y que había sido canónigo de Sevilla, consiguió que el conde duque llamase a Velázquez para retratar al rey. Todo indica que el monarca, 6 años menor que Velázquez, que había sabido apreciar las dotes artísticas del sevillano. Consecuencia de ese primer encuentro con el rey fue que en octubre de 1623 se ordenó a Velázquez trasladarse su lugar de residencia a Madrid, siendo nombrado pintor del rey con un sueldo de 20 ducados al mes. Ese sueldo no incluía la remuneración que le pudiera corresponder por sus pinturas, que se vio incrementada con otras concesiones, incluso un beneficio eclesiástico en Canarias por valor de 300 ducados anuales otorgados a petición del conde duque por el Papa Urbano VIII. El triunfo de Baco, conocido como Los Borrachos, es considerada la obra maestra de este periodo. Los adoradores de la derecha están modelados con un empaste denso y en unos colores que corresponden a su etapa juvenil. Fue su primera composición mitológica por la que en julio de 1629 cobró 100 ducados de la casa del rey. En 1627 hubo un concurso entre Velázquez y los otros 3 pintores reales, Carducho, Cajes y Ángelo Nardi. El ganador sería elegido para invitar el lienzo principal del Salón Grande del Real Alcázar de Madrid. El motivo del cuadro era la expulsión de los moriscos de España. El jurado declaró vencedor a Velázquez. El cuadro fue colgado en ese edificio y se perdió posteriormente en un incendio de 1734. Este concurso contribuyó al cambio del gusto de la corte, abandonando el viejo estilo de pintura y aceptando los nuevos modelos. Desde 1628 ostentó el vacante cargo de pintor de cámara, considerado el cargo más importante entre los pintores de la corte. Su trabajo principal consistía en realizar los retratos de la familia real. Otro trabajo era pintar cuadros para decorar los palacios reales, lo que le dio una mayor libertad en la elección de temas y en cómo representarlos. Libertad que no gozaban los pintores comunes. En 1628, Rubens llegó a Madrid para realizar gestiones diplomáticas y permaneció
en la ciudad casi un año. Pintó el orden de 10 retratos de la familia real, en su mayor parte perdidos. Al compararse los retratos de Felipe IV realizados por ambos pintores, las diferencias son notables. Rubens pintó al rey de forma alegórica, mientras Velázquez lo representaba como la esencia del poder. Picasso lo analizó así: el rey Felipe IV de Velázquez es persona distinta del rey Felipe IV de Rubens. Es casi seguro que Rubens impulsó el primer viaje a Italia de Velázquez, pues al poco de marcharse de la corte española, en 1629, Velázquez obtuvo el permiso para realizar su viaje. Según los representantes italianos en España, este viaje era para completar sus estudios. Desde el siglo anterior, muchos artistas de toda Europa viajaban a Italia para conocer el centro de la pintura europea, admirado por todos. Un deseo compartido también por Velázquez. Era el pintor del rey de España. Por ello se le abrieron todas las puertas, pudiendo contemplar obras que solo estaban al alcance de los privilegiados. En Roma, el cardenal Francesco Barbieri, a quien había tenido ocasión de retratar en Madrid, le facilitó la entrada a las estancias vaticanas, en las que dedicó varios días a la copia de los frescos de Miguel Ángel y Rafael. Después se trasladó a Villa Medici, en las afueras de Roma, donde copió su colección de escultura clásica. La asimilación del arte italiano en el estilo de Velázquez se comprueba en la fragua de Vulcano y la túnica de José. Lienzos pintados en este momento por iniciativa propia, sin encargo de por medio. En la fragua de Vulcano aún persisten elementos del periodo sevillano y se advierte una ruptura importante con su pintura anterior. En este primer viaje a Italia, el conocimiento de los maestros italianos perfeccionó su técnica. Se evidencia una mejora de su técnica en los modelos anatómicos, en los juegos de luces, en la armonía y claridad del color y una composición más estructurada y compleja. Permaneció en Roma hasta el otoño de 1630 y regresó a Madrid, pasando por Nápoles, donde hizo el retrato de la reina de Hungría. Allí pudo conocer a José de Ribera, que se encontraba en su plenitud pictórica. Este retrato de Felipe IV, de castaño y plata, pintado hacia 1631 al 36, según Gudiol, es de los primeros donde cambió su técnica buscando una impresión visual. Con 32 años empezó su periodo de madurez. En Italia había completado su proceso formativo estudiando las obras maestras del Renacimiento y su educación pictórica era la más amplia que un pintor español había recibido hasta la fecha. Para el Palacio del Buen Retiro, Velázquez realizó entre 1634 y 35 una serie de retratos ecuestres de Felipe III y Felipe IV, las esposas de ambos y el príncipe heredero. Estos decoraban los testeros extremos del Salón de los Reinos, con la finalidad de exaltar a la monarquía española y a su soberano. También se encargó una amplia serie de lienzos con batallas, mostrando las batallas victoriosas de los españoles. Velázquez realizó la rendición de Breda, el llamado también las lanzas. Tanto el retrato de Felipe IV a caballo como el del príncipe se encuentran entre las obras maestras del pintor.
Para la Torre de la Parada, para aquel pabellón de caza, pintó 3 cuadros: Esopo, Menipo y Marte descansar. Hacia 1734 y también para el Palacio del Buen Retiro, Velázquez realizó un grupo de retratos de bufones y hombres de placer de la corte. Mucho se ha escrito sobre esta serie de bufones que él retrató de forma compasiva, sus carencias físicas y psíquicas. Entre sus cuadros religiosos de este periodo destacan San Antonio y San Pablo ermitaño, pintado para su ermita en los jardines del Palacio de Buen Retiro, y el Cristo crucificado pintado para el convento de San Plácido. Según Azcárate, en este Cristo reflejó su religiosidad, expresada en un cuerpo idealizado y sereno, de formas sosegadas y bellas. Entre 1642 y 1646 tuvo que acompañar a la corte en las jornadas de Aragón. Allí pintó un nuevo retrato del rey de la forma que entró en Lérida, para conmemorar el levantamiento del cerco puesto a la ciudad por el ejército francés. Es el llamado Felipe IV en Fraga, la ciudad orcense donde se pintó, en el que Velázquez alcanzó un notable equilibrio entre la meticulosidad de la cabeza y los centelleantes brillos de la indumentaria. En Roma, a comienzos de 1650, fue elegido miembro de las 2 principales organizaciones artistas, la Academia de San Lucas en enero y la Congregazione del Virtuosi del Panteón en febrero. La pertenencia a la Congregación de los Virtuosos le daba derecho a exponer en el pórtico del Panteón. El 19 de marzo de San José expuso su retrato de Juan Pareja. El retrato más importante que pintó en Roma fue el del Papa Inocencio X. Velázquez hizo un gran retrato, interpretando con seguridad la expresión del Papa y la calidad de sus ropas. El excelente trabajo en el retrato del Papa desencadenó que otros miembros de la curia papal deseasen retratos suyos por la mano de Velázquez. La Venus del espejo. El reducido cromatismo del cuadro, limitado a un rojo brillante, un cálido marrón, un suave azul y un blanco, hace resaltar el cuerpo de Venus, que domina sobre los demás. En realidad está pintado con una mezcla de 4 colores. Venus aparece en una postura sensual y a la vez pudorosa. La Venus de Velázquez aporta al género una nueva variante. La diosa se encuentra tendida de espaldas y muestra su rostro al espectador reflejado en el espejo. En junio de 1651 regresó a Madrid con numerosas obras de arte. El rey Felipe IV lo nombró aposentador real, lo que le encumbró en la corte y añadió fuertes ingresos que se sumaron a los que ya recibía como pintor, ayuda de cámara, superintendente y concepto de pensión. Además recibía las cantidades estipuladas por los cuadros que realizaba. Sus cargos administrativos le absorbieron cada vez más, incluido el de aposentador real, que le quitaron gran cantidad de tiempo para desarrollar su labor pictórica. A este periodo corresponden algunos de sus mejores retratos, sus obras magistrales, Las Meninas y Las Hilanderas. Era al final de su vida, pintó sus 2 composiciones más grandes y complejas, la Fábula de Arande, conocida como Las Hilanderas, y el más celebrado y famoso de todos los cuadros, La familia de Felipe IV o Las Meninas. En ellos vemos su último estilo, donde parece representar la escena mediante una visión fugaz. El último encargo que recibió el rey de Felipe IV fue la realización en 1659 de escenas mitológicas para el Salón de los Espejos del Real Alcázar de Madrid. Está situado allí
Mercurio y Argos, en el Museo del Prado. Cayó enfermo de viruela a finales de julio y unos días después, el 6 de agosto de 1600, murió a las 3 de la tarde en Madrid. Al día siguiente, agosto, sí, día 7, fue enterrado en la desaparecida iglesia de San Juan Bautista, con los honores debidos a sus cargos y como caballero de la Orden de Santiago. El surgimiento de Velázquez como pintor universal se produjo hacia 1850. Fue considerado en esta parte del siglo como el realista supremo y el padre del arte moderno.